La psicología jurídica es un campo de estudio que combina la psicología y el derecho. Se ocupa del estudio de la conducta humana en relación con el sistema legal y judicial, y tiene como objetivo mejorar la comprensión de cómo la psicología influye en el proceso legal y cómo el sistema legal afecta a las personas. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos los aspectos más relevantes de la psicología jurídica. Número 1. Evaluación de la competencia. Esta evaluación se lleva a cabo para determinar si una persona tiene la capacidad de comprender el proceso legal y tomar decisiones informadas en relación con su caso. Es importante porque una persona que no es competente para comparecer en juicio no puede ser juzgada o sancionada. Los psicólogos jurídicos pueden realizar estas evaluaciones mediante la administración de pruebas psicológicas, entrevistas y observaciones. Pueden evaluar la capacidad de una persona para comprender las acusaciones en su contra, el papel de los diferentes participantes en el proceso legal, el proceso de toma de decisiones y la capacidad para cooperar con su abogado. Además, un psicólogo jurídico puede determinar si una persona presenta algún trastorno mental o neurológico que afecte su capacidad para comparecer en juicio y puede recomendar tratamientos para mejorar su capacidad y participar en el proceso legal. Número 2. Evaluación de la culpabilidad. Los psicólogos jurídicos pueden ayudar a evaluar la culpabilidad de una persona mediante la evaluación de la veracidad de las declaraciones, la capacidad de una persona para planificar y ejecutar un delito y la evaluación de la personalidad y la historia del individuo. Para evaluar la veracidad de las declaraciones, los psicólogos jurídicos pueden utilizar técnicas como el análisis del lenguaje corporal y las respuestas a las pruebas de detección de mentiras. Para evaluar la capacidad de una persona para planificar y ejecutar un delito, los psicólogos jurídicos pueden considerar aspectos como la inteligencia, el juicio, la capacidad de controlar impulsos y el historial de conductas delictivas. Los psicólogos jurídicos pueden evaluar los trastornos mentales, las tendencias antisociales y otros factores que pueden contribuir a la comisión de un delito. Número 3. Evaluación de la pena. Los psicólogos jurídicos pueden ayudar a evaluar la pena apropiada para un delincuente, teniendo en cuenta aspectos como la culpabilidad, el riesgo de reincidencia y las necesidades de rehabilitación. El riesgo de reincidencia es importante para determinar la pena apropiada. Una persona que se considera de alto riesgo de cometer delitos nuevamente tendrá una pena más severa que una persona que se considera de bajo riesgo. Las necesidades de rehabilitación también son importantes para determinar la pena apropiada. Una persona que necesita tratamiento para trastornos mentales o adicciones puede recibir una pena más leve en la que se incluya un programa de rehabilitación. Número 4. Asistencia a víctimas y testigos. Los psicólogos jurídicos pueden ayudar a las víctimas y testigos a mantener el estrés y la ansiedad relacionados con el proceso legal y brindarles apoyo emocional y terapia para superar los efectos del delito sufrido. Pueden brindar asistencia a las víctimas y testigos en diferentes etapas del proceso legal. Pueden ayudarles a comprender el proceso legal y a prepararse para declarar en juicio. También pueden ayudarles a lidiar con las emociones y el estrés relacionados. Número 5. Rehabilitación del delincuente. Los psicólogos jurídicos pueden ayudar a los delincuentes a reinsertarse en la sociedad después de cumplir su pena, mediante la evaluación de sus necesidades y la provisión de servicios de apoyo y rehabilitación. La evaluación de las necesidades del delincuente es importante para determinar qué tipo de servicios de apoyo y rehabilitación son necesarios para ayudarlo. Los psicólogos jurídicos pueden evaluar aspectos como la salud mental, la adicción, la educación y la habilidad para conseguir empleo. Una vez evaluadas las necesidades, los psicólogos jurídicos pueden proporcionar servicios de apoyo y rehabilitación tales como terapia, capacitación laboral y programas de tratamiento de adicciones. Estos servicios pueden ayudar al sujeto a superar los problemas que contribuyeron a su delito y a desarrollar habilidades para tener éxito en la sociedad. Número 6. Investigación. Los psicólogos jurídicos pueden realizar investigaciones para entender mejor cómo se relacionan la psicología y el derecho, y para desarrollar nuevas técnicas y estrategias para mejorar el sistema legal. La investigación en el ámbito jurídico puede abarcar una variedad de temas, como la validez y confiabilidad de las pruebas psicológicas utilizadas en el sistema legal, el impacto de la psicología en la toma de decisiones judiciales y el desarrollo de programas de rehabilitación para delincuentes, y desarrollar nuevas técnicas y estrategias para mejorar el sistema legal. Para saber más acerca de ramas de la psicología, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.